La popular serie de Star Televisión, Yalsap, dejó a la audiencia en vilo con su nuevo tráiler. ¿Por qué Seyran no puede tener un hijo? Aquí está el tráiler del episodio 87 de la serie de televisión Yalsap. La serie récord de Star Televisión, Yalsap, continúa manteniendo a la audiencia pegada a la pantalla. Los sorprendentes detalles del último tráiler despertaron una gran curiosidad entre los espectadores. Choque de bebé para Seyran. Mientras todo va bien, Ferit y Seyran encuentran un nuevo obstáculo. Aprendieron que Seyran no puede tener hijos, solo hay una solución. Mientras Seyran y Ferit sueñan con volver a casarse y tener hijos, quedarán devastados por la noticia que reciben. Después de los controles médicos, queda claro que Seyran no puede tener hijos. Ferit a Seyran: me he convertido en ti, niña, ¿alguna vez has pensado en cómo puedo vivir una parte de nosotros dos mientras te vivo así? Mientras tanto, Seyran y Suna estaban hablando sobre el embarazo, y Seyran dijo que quería tener un hijo de Ferit. Ella dijo: yo también quiero eso, se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en tener un hijo con Ferit. Y Suna habló con Ferit para asegurarse de que Ferit quiere ser una familia. Ahora Ferit le dijo a Suna: le daré una familia a Seyran. Suna: soy Seyran, nuestros hijos. Estoy seguro de que le daré una familia, soy Seyran, nuestros hijos serán muy felices, dijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mientras tanto, Ferit, que estaba decidida a tener una familia, acostó a Seyran en su cama, le dijo: te haré la más hermosa de las madres, la besó en los labios y estaban juntos en ese momento. Seyran fue al médico para un chequeo por la noche. Su hermana Suna fue a buscarla, pero el médico dice que Seyran no puede tener hijos. Suna habló con el doctor. El médico le dijo a Suna: no pierdas el tiempo aquí. Nos pondremos en contacto con la propia señora Seyran. Cuando escuchó esto, Suna objetó: no, ahora no es el momento de hablar. Expliquémosle esta situación con calma y acostumbrémosle. Es imposible que Seyran tenga un hijo. Esta noticia será una gran devastación tanto para Seyran como para Ferit. A Suna le resulta difícil explicarle este hecho a Seyran y quiere explicarle la situación con delicadeza. Sin embargo, los detalles en el tráiler implican que Seyran pudo haber escuchado esto. La incapacidad de Seyran para tener un hijo afecta profundamente la relación y los sueños de la pareja. Seyran tuvo que aceptar la situación y recibir tratamiento. Estarán en el extranjero, no en Turquía, sino en hospitales de países más desarrollados. El nuevo tráiler de la serie Yalsap no ofrece nuevos detalles sobre las vidas de Ferit y Seyran. Mientras continúa la rebelión de Seyran, el amor apasionado de Ferit por ella, y sus sueños de tener un hijo están en el centro del tráiler. Los obstáculos que surgen muestran dramáticamente que la historia pasará a una nueva dimensión. Al comienzo del tráiler, Seyran le dice palabras rebeldes a Ferit. No te gusta que coquetee y esté sola, ¿verdad, Ferit? Estas palabras revelan la pasión de Seyran por su libertad y su identidad individual. Sin embargo, la reacción de Ferit ante esta rebelión revela una vez más su profundo amor por Seyran. El hecho de que el proceso de tratamiento continúe en el extranjero añade una nueva dimensión a la historia. Ferit y Seyran se apoyan mutuamente en este difícil proceso, y deciden iniciar un tratamiento en el extranjero. Esta situación revela no solo el amor mutuo de la pareja, sino también su determinación de superar todos los obstáculos juntos. En esto tiene un lugar importante el sueño de Seyran de tener un hijo, así como el deseo de Ferit de formar una familia. Sin embargo, la noticia de no poder tener hijos, un hecho que ocurrirá justo después de estos románticos momentos, puede ensombrecer la felicidad de la pareja. Esta situación marca el inicio de un periodo que pondrá a prueba tanto su amor como sus sueños. El viaje de Ferit y Seyran al extranjero no solo será un proceso de tratamiento, sino también una nueva aventura en la que lucharán juntos. El amor de Ferit y Seyran avanza hacia una nueva dimensión. Veamos cómo este difícil viaje los llevará hasta el final. El repentino desmayo de Ferit mantuvo a los espectadores de la serie de televisión Yalsap pegados a la pantalla. Este incidente, que asustó a Seyran, reveló la carga psicológica de Ferit. Entonces, ¿qué causó que Ferit se desmayara? ¿Esta situación del episodio 86 podría cambiar todos los equilibrios? La popular serie de televisión de Star Televisión, Yalsap, brindó a sus espectadores momentos emocionantes cuando Ferit se desmayó en el episodio 86 de la serie, que se transmitió la noche del 6 de diciembre. Ferit colapsó repentinamente mientras intentaba arreglar la difícil situación en la que se encontraba su familia. Si bien este inesperado evento asustó a todos, especialmente a Seyran, los espectadores de la serie comenzaron a discutir la situación de Ferit en las redes sociales. En el episodio, mientras Ferit seguía buscando una solución al deterioro de su negocio, los resultados de la prueba de embarazo de Suna llegaron con una gran sorpresa.
Los resultados de las pruebas que llegaron después del hospital al que fueron juntos Seiran y Suna hicieron que Seiran pasara por un proceso emocionalmente complejo. Mientras tanto, Ferit tomó una decisión radical para mejorar sus asuntos, y trató de conseguir dinero hipotecando la mansión. Sin embargo, toda esta presión psicológica y dificultades hicieron que el cuerpo de Ferit llegara a un punto en el que no podía soportarlo. Más adelante en el episodio, mientras se esperaba ansiosamente qué haría Seiran con respecto al estado de salud de Ferit, el desmayo de Ferit también señaló la guerra psicológica interna del personaje. Seiran, por otro lado, decidió estar al lado de Ferit a pesar de que él llevaba tanta carga solo, pero el desmayo de Ferit trajo consigo un gran miedo. Los usuarios de las redes sociales, al comentar sobre el colapso emocional de Ferit y los momentos de ansiedad hacia Seiran, enfatizaron cuán compleja era la situación de Ferit con expresiones como "este miedo es más que suficiente para Seiran". Mientras los espectadores de la serie y Alsap discutían qué tipo de procesos psicológicos había detrás del desmayo de Ferit, esto también provocó que aumentaran las tasas de visualización de la serie. Se espera ansiosamente cómo se desarrollará la situación de Ferit en los próximos episodios y el apoyo de Seiran hacia él. El desmayo de Ferit dejó su huella en la fenómeno serie y Alsap de Star Televisión. En el episodio 86 emitido la noche del 6 de diciembre, Ferit, que intentaba salvar a su familia de una situación difícil, se desplomó repentinamente, asustando a todos, especialmente a Seiran. Aquí están los detalles del último episodio de la serie de televisión y Alsap. Al observar los momentos en que Ferit presentó a Abidin a la prensa como el sobrino de Alice Coran, Abidin Coran, la madre de Abidin dijo: "Pagarás por lo que nos hiciste". En el mismo momento, el hombre de Typhoon siguió a Gulgun y la arrinconó. Gulgun, que tenía miedo, dijo: "¿Qué quieres? Toma la bolsa, hay dinero dentro". El sueño de Seiran se hizo realidad. Seiran y Ferit entregaron los dibujos a tiempo, y fueron a pescar con Abidin y Suna. Mientras que Alisaga estaba feliz de que se haya llegado al acuerdo, sin embargo, dijo que necesitaban dinero para una gran producción. Kafin también afirmó que podría encontrarles capital. Seiran se divorció. Seiran, cuyos sueños de pescar se hicieron realidad, dijo que se divorció gracias a una llamada telefónica de su abogado. Seiran abrazó a Ferit y se regocijó diciendo: "Volví a ser Seiran-san". Después, Suna se sentó a la mesa a comer y sentía náuseas constantemente. Seiran le pregunta a Suna: "¿Puedes estar embarazada?". Seiran sospechaba de Suna. Cuando Ferit, una de las 4 que comían juntas, le dijo a otra: "Seiran es la persona a la que debería hacerle Coran", Seiran se puso nerviosa y se levantó de la mesa con la excusa de lavarse las manos. Seiran, que pensó que Ferit, que en ese momento se puso de pie y se arrodilló en el suelo, iba a proponerle matrimonio, dijo: "No, eso no sucederá". Ferit Coran dijo que le entregó una toallita húmeda. Seiran se enojó con Ferit. Ferit le preguntó a Seiran: "¿Por qué me rechazaste?". Apoyo de Orhan a Gulgun. Al mismo tiempo, Orhan dijo que tendrían problemas con el préstamo. Alisaga le advirtió sobre el tifón. Orhan, que estaba muy confundido acerca de Betul, fue a Gulgun. Orhan, que se molestó al verla en un estado miserable, apoyó a su ex esposa Gulgun y se quedó con ella. Seiran le dijo a Ferit que cometieron muchos errores en ese momento y afirmó que quería ser normal ahora. Ferit luego preguntó: "¿Crees que el amor es algo normal?". Dijo. Acto seguido, Seiran pronunció un discurso en el que dijo: "Avanzaremos con pequeños pasos". Seiran, quien le hizo una prueba de embarazo a su hermana por la noche, quedó impresionada cuando la prueba de Suna resultó positiva. Abidin, que recibió la noticia, también se mostró muy feliz. El sueño del bebé de Suna fracasó. Seiran y Suna van al hospital inmediatamente por la mañana. Alice Coran también le dijo a Ferit que su situación era mala y que necesitaba reunirse con su kirbe, Nazif. Sin embargo, la prueba de embarazo de Suna fue negativa. Cuando el médico le dijo que necesitaba someterse a chequeos de rutina, Suna rompió a llorar de miedo. Al regresar a casa, Suna le dijo a Abidin que no debería sentirse triste porque ella no estaba embarazada. La ira de Alisaga por lo sucedido. Esme se reunió con Gulgun y le ofreció comprar el restaurante cedido por su amiga. Al mismo tiempo, Ferit fue a ver a Nazif, y se enojó por sus palabras sobre su abuelo. Al salir de ahí y regresar a la mansión, Ferit fue a encontrarse con Kazm para buscar dinero. Al escuchar de Ifakat que Nazif rechazó a Ferit, Alice Coran dijo: "Llevé a ese hombre a donde está hoy. Incliné la cabeza y le envié a mi nieto. ¿Qué atrevido es esto?". Se volvió loco con sus palabras. Kazm, Ferit y Abidin fueron a Sadkaga. Se enteró que la persona que les otorgaría el préstamo era la gran señora. Mientras que Ferit y Abidin están ansiosos por hablar de negocios, Kazim también se divirtió. Cuando Esme regresó a la mansión,
les dio la buena noticia a sus hijas de que abrirían un restaurante con Gulgun. Orhan, que fue a ver a Gulgun esa noche, la apoyó en sus intentos con Esme. Al mismo tiempo, Esme, Seyran y Suna también se preguntaron por Kazm, Ferit y Abidin. Al ver que Seyran lo llama muchas veces, Ferit dice que la llamará. Seyran, Suna y sus padres pensaron que Kazm, Ferit y Abidin se estaban divirtiendo. Cuando Ferit colgó el teléfono, Sakaga lo llamó con un papel en la mano. Ferit, que vio que la mansión estaba solicitada como hipoteca en el protocolo, dijo que no podía aceptarla. Cuando Salk dijo que no había otra forma de conseguir el dinero, Ferit firmó el documento. Ferit, quien le dijo a Abidin que había recibido el dinero, suspiró aliviado, pero no pudo contar los detalles de la mansión. Mientras Ferit, Abidin y Kazm se divertían, entraron Seyran, Suna y Esme y se los llevaron a casa. Al despertarse por la mañana, Ferit pensó en el protocolo y preguntó, ¿qué hice? Mientras dice, Esme dijo que ella y Gulgun querían llevar a toda la familia a cenar. Ferit se acercó a la mesa, y dijo que encontraron el dinero que buscaban con la ayuda de Kazm. Luego, Ferit fue a contarle a su abuelo lo sucedido, y se sorprendió al ver a Seyran junto a Alice Koran. Mientras Alice Aga elogiaba a su nieto. Buyukam, pariente de Abidin, dijo, veamos qué tan comprometidos están los Koran entre sí. Abidin se vengará. Mientras Seyran bailaba en su habitación, Ferit se acercó a ella y la besó. Seyran dijo que perdió la apuesta y dijo, ¿dónde encontraste el dinero? Es honesto. Ferit dijo, dije que hipotecaría la mansión. Tenía que hacerlo, hablaré con Suna. Mantengamos esto entre nosotros por un tiempo, no le digas a mi abuelo, habla con Suna y convéncelo. Estoy seguro que no pasa nada. Seyran le respondió, no estoy en este negocio. Ve y convéncelo tú mismo, y le dijo que iría con su madre. Ferit, que se enfermó pensando en qué hacer esa noche, se dio cuenta de que Seyran no había ido ahí con la llamada telefónica de su madre. En ese momento, mientras toda la familia cenaba, Gulgun y Esme anunciaron que habían comprado el restaurante. Mientras que Ifakat y Kazm están sorprendidos por esto, el médico llamó a Suna para conocer los resultados de Seyran y de él mismo. Mientras Seyran, que estaba en la mansión al mismo tiempo, le decía a Alice Aga, Ferit hizo algo y necesitas saberlo. Ferit se desplomó en el suelo. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.